Reciban un cordial saludo. Con el fin de dar orientaciones del uso de la ficha de caracterización para los servicios de primera infancia en su versión 1, se van a realizar estos videotutoriales, los cuales están organizados en dos partes. En el primer tutorial vamos a hablar del sentido de la ficha y su estructura, y en el segundo tutorial les indicaremos cómo funciona la herramienta desde cómo se descarga en la página web del ICBF hasta el cargue de la información en la carpeta habilitada por la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia. Iniciaremos con ¿qué es la ficha de caracterización? La ficha de caracterización corresponde a una herramienta del diagnóstico situacional. Recordemos, el diagnóstico situacional es un proceso que comprende la recolección, consolidación y análisis de la información correspondiente a las características individuales y grupales de los usuarios del servicio desde lo poblacional, lo territorial, lo social, lo económico y lo cultural. Entonces, esta herramienta nos va a permitir en las unidades de servicio, que incluye a las unidades comunitarias de atención UCA y a las unidades de atención UA, identificar aspectos claves, características, particularidades, necesidades, intereses y factores de riesgo de las niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, para definir acciones concretas en la prestación de los servicios que contribuyan al desarrollo integral. Lo anterior se encuentra estipulado en el estándar número 2 del componente familia, comunidad y redes en los manuales operativos de los servicios de atención a la primera infancia en las 4 modalidades de atención del ICBF. ¿Cómo está estructurada la ficha de caracterización? La ficha de caracterización cuenta con 5 módulos. Inicia con la información general de la ODS para identificar en dónde se está atendiendo a la niña, el niño o la mujer gestante. El módulo 1, que es de niño y niña, que es la identificación de las niñas y los niños, sus condiciones de habitabilidad y el estado de las atenciones en salud. El módulo 2, que es de mujer gestante, igual se refiere a su identificación, condiciones de habitabilidad y estado de las atenciones en salud. El módulo 3, indaga aspectos claves relevantes de la familia del usuario en relación con su estructura, vivienda, habitabilidad y relaciones familiares. Y los módulos 4 y 5 están específicamente enfocados en el estado nutricional de los usuarios y su seguimiento. En este sentido, la ficha está organizada en 2 documentos. El primero va a ser la ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia, que contemplan los módulos 1, 2 y 3. Y la segunda ficha, que es la ficha de caracterización de seguimiento nutricional, que contempla la información de la unidad de servicio y los módulos 4 y 5. Este videotutorial está centrado en el primer documento, es decir, la ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia. Vamos entonces a la herramienta. La ficha es el formato F23.MO12.PP, formato ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia. Ahora estamos ya en la ficha. Esta es la portada. Les voy a presentar cada uno de los botones, qué información tiene. Entonces, esta herramienta tiene varias opciones. Esta primera parte es para registrar la información, la cual está diferenciada por información de la ODS, módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Las ayudas, que tienen las versiones imprimibles de la ficha y el instructivo. Los resultados que presentan los gráficos, donde están ingresados los gráficos básicos, y la generación de bases de datos, que son los archivos requeridos por el ICBF. Y la consulta de datos, que son los datos ingresados, donde están las bases de datos con las que queda el talento humano de las unidades de servicio y entidades de servicio para su análisis. Vamos a ver los módulos de registro. Al dar clic en el botón Información Unidad de Servicio,
Nos lleva a un formulario con las preguntas básicas que identifican a la unidad de servicio. Con el botón de inicio, volvemos a la portada. Los demás botones serán explicados en el próximo tutorial. Por ahora estamos presentando las opciones que tiene la ficha. Volvamos a la portada. Al dar clic en el módulo 1, niña y niño, nos lleva al formulario con las variables básicas que tienen 16 preguntas, las variables de condiciones habitacionales con 3 preguntas y las variables de atención en salud con 14 preguntas. Tanto al inicio como al final del formulario está la opción de regresar a la portada con el botón de inicio. Volvamos a la portada. Al dar clic en el módulo 2, nos lleva al formulario con las variables básicas de identificación de la mujer gestante con 19 preguntas, el nivel educativo y actividad principal con 6 preguntas, las condiciones de habitabilidad con 2 preguntas, los aspectos de reconocimiento de vulnerabilidad y vulneración de derechos con 5 preguntas, los datos de contacto con 2 preguntas, la información de gestación, hijos e hijas con 5 preguntas, las variables relacionadas con consumo de sustancias durante la gestación con 7 preguntas, la información de participación en cursos con 2 preguntas, la participación en asociaciones, grupos u organizaciones con 3 preguntas y las variables de servicios de salud con 4 preguntas. Igualmente, al inicio y al final del formulario encuentran el botón para regresar a la portada. Al dar clic en el módulo 3, nos lleva al formulario correspondiente, donde nos trae una información básica del usuario, esta la trae automáticamente y nos pide adicionalmente el número de personas que componen el hogar. Luego sigue las variables básicas de composición del hogar y estructura familiar, donde podemos registrar de 1 a 10 integrantes y toda la información requerida. Luego siguen las variables de características de la vivienda con 6 preguntas. Luego vienen las condiciones de entorno de la vivienda y habitabilidad, donde están las variables de habitabilidad, energía o combustible, acceso a servicios sanitarios, servicios públicos, eliminación de basura, riesgos de entorno de la vivienda, riesgos de accidentes dentro del hogar, acceso y calidad del agua, dinámica familiar, redes de apoyo y estas variables que son específicas solamente si el usuario es niño y niña, es decir, no se diligencian si es mujer gestante. Y están entonces las variables de cuidador o cuidado de la niña, recursos en familia e interacciones con la niña y el niño. De igual forma, tanto al inicio como al final del formulario está la opción de regresar a la portada. Recuerdo que en el próximo tutorial veremos cómo se hace el diligenciamiento de las variables. Ahora vamos a ver las ayudas. Se cuentan entonces con las versiones imprimibles tanto para usuario niño-niña como para usuario mujer gestante. Al dar clic en versión imprimible niño-niña, nos lleva al formato correspondiente, donde se encuentran las mismas variables de los módulos ya vistos en la herramienta de registro, información de la unidad de servicio, información del módulo de niño-niña y las variables correspondientes de familia para el usuario niña o niño. Aquí van a tener muchas opciones en los campos que son abiertos para escribir y algunos como este, donde pueden encontrar las opciones y solamente es marcar la opción correspondiente. Tienen la opción de imprimir. Lo importante es que estén configuradas con 6 hojas como está configurado. Se deja desbloqueado para que cuando estén en sus computadores pues pueden hacer la configuración, quede bien configuradas con las 6 hojas y lo puedan imprimir directamente. En este sentido, se debe imprimir una ficha por niño y niña.
En la parte superior derecha van a encontrar el botón inicio para volver a la portada, si necesitan volver a la portada. Importante, imprimir solo de ser necesario. Lo ideal es que puedan hacer el registro con un computador utilizando los módulos de registro que ya vimos, pero si necesitan imprimirla, pues está la versión. Volvemos entonces a la portada. Al dar clic en la versión imprimible mujer gestante, igual nos lleva al formato correspondiente donde se encuentran las variables de registro. Entonces, información de la ODS, el módulo 2 mujer gestante y las variables del módulo 3 de familia para mujer gestante. Igual tiene las opciones de respuesta para marcar o campos abiertos para diligenciar, como es el caso de los integrantes. Igualmente está desbloqueada, tiene la opción de imprimir, está ajustada a 6 hojas, que es lo que deben verificar. En la parte superior derecha está el botón para volver a la portada y igual, imprimir solo de ser necesario. Lo ideal es que puedan hacer el registro con un computador utilizando los módulos de registro. Volvamos a la portada. Al dar clic en el instructivo, nos lleva al instructivo el documento con todas las orientaciones para entender las preguntas. Si ustedes tienen alguna inquietud con una pregunta o una opción, entonces ustedes buscan la pregunta en el módulo correspondiente. Por ejemplo, acá las categorías de discapacidad pueden saber específicamente a qué se refiere la categoría física, intelectual, psicosocial, auditiva, visual, de sordocieguera, múltiple, sensorial, sistémica, voz y habla, por un ejemplo. Pero ahí encuentran todas las preguntas y todas las opciones. Si ustedes están en uno de los módulos, por ejemplo en módulo 1, en la parte superior siempre van a tener este icono de pregunta y dice: si tienes dudas, revisa el instructivo. Entonces, si están diligenciando en cualquier parte del módulo, que tienen preguntas, por ejemplo, con el esquema de vacunación, tienes dudas, revisa el instructivo, te lleva al instructivo, buscas la pregunta y vuelves a la parte superior y vuelves al módulo en el que estés diligenciando o a la portada. Continuamos con la parte de resultados. El primer resultado son los gráficos. Aquí se encuentran gráficos básicos que se generan una vez esté la información registrada. Al dar clic siempre nos va a salir este mensaje: los gráficos presentados a continuación corresponden a la información básica registrada. Recuerde complementar su análisis. ¿Esto qué significa? Que son unos gráficos básicos que ustedes pueden utilizar, que van a corresponder a la información que haya registrado y que es su responsabilidad completar ese análisis con más gráficos a partir de las variables que tienen, que son muchas. Si le damos a aceptar, nos lleva a la hoja correspondiente. Esta tampoco está bloqueada. En este momento no podemos ver nada porque no tenemos nada registrado. Solo podemos ver en el próximo video tutorial cuando hagamos los ejemplos de registro. Pero van a tener diferentes, como los gráficos básicos que tenemos con la información muy básica registrada. No está bloqueada para que ustedes puedan copiar los gráficos y los puedan organizar o hacer gráficos, más gráficos de los que requieran. Es muy importante, nota importante, no se debe modificar la estructura de esta herramienta, insertando, eliminando filas, columnas, porque afecta toda la herramienta y eso afectaría también, entre otros, la generación de los gráficos y de las bases de datos como se requiere. Entonces, si bien hay algunos aspectos que están desbloqueados, eso no significa que podemos insertar o cambiar la estructura como tal que tiene la herramienta. Igual forma, aquí en la parte superior izquierda se encuentra el botón de inicio. El siguiente botón es este: generar reporte de bases de datos. Algunos recordarán que la ficha se subía a la NAS buscando desde la subdirección tener los datos para su análisis de forma acumulada. Sin embargo, los archivos fueron muy pesados y colapsaron la NAS. En esta oportunidad se van a generar unos archivos en formato .csv, que es un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, pero que hace que el archivo pese muy poco.
Estos son los archivos que deben ser reportados a las CEAS, estos a su vez a los centros zonales, y los centros zonales a su vez los deben subir en una ruta que les vamos a habilitar o que ya está habilitada en la NAS para su posterior consolidación y análisis por parte de la subdirección. En el próximo tutorial veremos con detalle cómo funciona este botón. Finalmente, tenemos el de consulta de datos. Básicamente son las bases de datos organizadas, que son los datos con los que queda el talento humano de la UDS IAS para su consulta, análisis. Ahí ya cuando tengan todo registrado pueden hacer todos los cruces de variables que quieran con los datos ya registrados. Esta es la información del módulo 1. Entonces acá pueden ver toda la información que tiene información básica de la UDS y todos los datos que están en las variables de registros y en la versión imprimible. Siempre para volver al inicio van a encontrar en la parte superior izquierda el icono de inicio. Los del módulo 2 igualmente, toda la información, todos los datos, todas las variables. Volvemos a inicio, el módulo 3, igualmente toda la información de familia de los usuarios registrados. Y el módulo 3 frente a solamente las variables de los integrantes registrados. En el próximo tutorial veremos cómo va quedando la información registrada. Finalmente, entonces, este es el resumen de la estructura de la ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia. Agradezco su atención y ahora están listos y listas para ver el próximo videotutorial, donde ya veremos el funcionamiento de la ficha y unos ejemplos de diligenciamiento. Gracias.